Eran unos empresarios, podemos decir, importantes, fuertes, como Gastón, como Manuel Senderos, como José María Basagoiti. Entonces, los demás veníamos como en segunda fila, pero siempre con el interés de contribuir, de colaborar a cualquier proyecto, prácticamente cualquier proyecto que se les ocurriera, a través de diversas conversaciones, en las reuniones que teníamos, pues en convivencias, en retiros, platicando y con la iniciativa muy importante, muy definitiva, diría yo, de don Pedro Casiaro, que fue el que nos estuvo, digamos, lavando el cerebro para que empezáramos a contemplar una posibilidad de una institución de esta naturaleza. Hasta el momento en que fuimos invitados por el fundador, a través de don Pedro Casiaro, a visitarlo a Roma. Esa visita a Roma, pues, sobre todo para nosotros, fue fundamental y fue definitiva, porque la verdad de las cosas es que yo no tenía ni la menor idea de la importancia, de la magnitud del proyecto que el padre San José María nos iba a exponer. Llegamos a su casa, nos recibe prácticamente solo. Íbamos con don Pedro y también con don Ramón Laviaga, y nos recibe en una forma muy amable, muy sencilla, yo diría muy cariñosa, y empezamos a platicar la situación de México, Latinoamérica, generalidades, cuando nos dice, bueno, ustedes ya visitaron el IES de Barcelona, pasaron por la Universidad de Navarra, estuvieron en la universidad y tienen ustedes una idea de qué es lo que hemos venido pensando para México y eventualmente para Latinoamérica. A mí en lo personal, por primera vez me caí el 20 de qué se trataba. Un poco hizo un antecedente del IES y dijo, pues algo similar vamos a hacer en México. Va a ser el principio de la Universidad Panamericana. Yo nunca había pensado en que íbamos a hacer una universidad. Me dice, vamos a empezar con el Instituto para Alta Dirección. Y en alta dirección comprendía no solamente, digamos, la capacitación, preparación, etcétera, de empresarios, sino también de directivos de empresas, aunque no fueran propiamente dueños de empresas, sino profesionales
de la dirección. Yo me atreví a preguntarle, padre, pero para eso necesitamos un tigre. Y me contestó, sonriendo, me dijo, sí, ya lo tienen. ¿Quién es, padre? Carlos Llano. Carlos, en ese momento, no nos acompañaba, pero ya lo conocíamos, ya habíamos tenido múltiples relaciones con él aquí en México, y cuando nos dijo Carlos Llano, pues yo dije, ahí está el tigre. Efectivamente, resultó ser el tigre. Alberto Pacheco había venido negociando precisamente la sede, esta sede de Clavería, para que en el momento en que regresáramos ya hubiera un espacio, ya tuviéramos donde empezar a realizar el proyecto del Instituto Panamericano. Fernando, siempre se pensó como un instituto con profesores mexicanos, un instituto desde México, por México y para México. Yo no diría que siempre. Lo que sucedió es que las cosas se fueron implementando sobre la marcha a medida que se iban requiriendo los profesores. Yo nunca pensé que éramos exclusivos de profesores mexicanos y tal, porque recuerdan ustedes que nos servimos mucho al principio para realizar el método del caso, de casos elaborados en España, en el propio IES, incluso casos que trajimos de Harvard. Entonces, no sé qué pensamos entonces. Lo que sí sé es que cada uno de nosotros acabó siendo, de una manera o de otra, alumno y profesor. Entonces, empezar a estudiar para llevar los casos de empresa familia, pues me hizo incorporarme más a todo el esquema de temas que había que desarrollar. Y bueno, pues la hicimos de profesores y de alumnos al mismo tiempo. Esa fue la característica notable de la primera generación. Yo siento que cuando regresamos, como que teníamos una enorme ilusión, teníamos un enorme impulso para hacer lo que se tenía que hacer. Y además, una enorme claridad en los propósitos. Traíamos una convicción, sobre todo en el sentido humanístico. Decíamos, tenemos que tener un contenido humanista. Esto no es nada más hacer negocios por hacer negocios. Ganar dinero. No sé por qué en este momento me acuerdo mucho de Harvard, porque el Harvard, pues eso era cómo podemos llegar a superar al mundo para hacer más dinero. Digo, ustedes deben saber que una de las cosas
que hemos influido en Harvard es en el humanismo. Nosotros le hemos comunicado humanismo a Harvard, no ellos a nosotros. Regresan con esta inyección, ¿no?, que nos comentas. ¿Cómo fueron las primeras conversaciones con esos primeros 50 que después formarían la primera generación de la AD2, de la cual tú fuiste parte? ¿Qué se dialogaba? ¿Cómo entraron a dialogar con ellos? Bueno, un enfoque que aclara a todas luces es... No cabe duda que el instituto tiene una enorme ventaja, que es la comunicación de las experiencias entre los profesionales de la dirección. Es conocer las experiencias de otros y comunicar las propias. Tiene un valor enorme. Cuando yo estaba aprendiendo cómo le hacía el señor Senderos en su empresa, cómo fundó DESC, por ejemplo, cómo se manejaba DESC, que era casi como el inicio de un sistema de control de gestión dentro de una empresa. Bueno, simplemente preguntar, oír, estudiar, tenía un valor enorme. Y así los demás, hasta las experiencias pequeñas que pudiera uno tener, platicadas, manifestadas, eran una aportación positiva de aprendizaje para todos los demás. Y eso fue, ¿no? Nos reuníamos en grupos ya previamente planeados por los genios intelectuales del asunto, ¿verdad? Tú reúnete con este y el otro y lo demás allá, así un poco para que los grupos no fueran totalmente homogéneos, ¿no?, sino al contrario, fueran heterogéneos, tuvieran una diversidad, y esas reuniones de trabajo eran muy valiosas, muchas veces más valiosas que los propios estudios de casos. Yo creo que se corrigieron errores, creo que se adaptaron y se recogieron de otros profesores, incluso de profesores que vinieron invitados al IPADE a dar conferencias o clases. Pues eso era muy rico como aportación y como seguimiento. Obviamente, la segunda, la tercera, la cuarta, pues también tuvimos que promoverla. Instituto, cuando se inició, no eran este conjunto de edificios que tenemos ahora, de los que estamos orgullosos. Era el principio de la hacienda y ahí hacíamos todo. Y como todas las cosas buenas, empezamos en chiquito y fuimos creciendo. Y ahora creo que somos, pues, relativamente grandes. Me recordaban, Fernando, que tuviste que ver con la hacienda, cuando se recibe la hacienda en unas condiciones pues que no eran lo que hoy es, y que estuviste involucrado en poner y preparar la hacienda del IPADE de alguna manera para el arranque de las primeras actividades. Realmente fuimos varios, ¿no? No tenía yo una tarea así personalizada, no, estábamos todos contagiados del espíritu
de hacer ese proyecto que teníamos que hacer, que incluía ese dar nuestra propia experiencia. Cuando termina la primera generación, de ahí en una segunda reunión, sí, hubo la semilla de vamos a ver si es cierto que aprendimos algo. Poco tiempo después nos convoca Manuel Senderos y nos dice, he estado pensando en una empresa que pudiera cubrir las expectativas para que entremos todos y veamos cómo funciona. ¿Quién le entra? Todo el mundo decía, yo quiero entrar, ¿no? Efectivamente entramos en una empresa que después tuvo éxito, porque ya en ese momento ya no era una empresa, ya la idea es que hubiese un grupo de varias empresas. Y efectivamente se fueron comprando varias empresas, unos entraron a unas, otros a otras. No, materialmente fue resultado de la primera generación, porque hubo gentes visionarias, porque hubo gentes que vieron el futuro empresarial, porque hubo gentes que tuvieron la audacia de invertir y aplicar principios que habíamos aprendido. En el instituto. Fernando, que sin duda Manuel Senderos y Gastón Azcárraga fueron personas clave en el impulso para el desarrollo del IPAD. ¿Qué recuerdas de ellos? ¿Qué cosas de su liderazgo, de su personalidad, de su empuje recuerdas de Manuel Senderos y de Gastón Azcárraga? Bueno, Manuel fue un empresario muy distinguido, muy hábil. Yo creo que tenía un sistema de control, ese famoso DESC, con su mecanismo de control de gestión, en donde yo me acuerdo que entraba yo a su oficina y no veías un papel encima de ninguna mesa. Yo decía, bueno, pues, ¿cómo le hace? ¿No? Como si no tuviera nada. Entonces tenía un mecanismo, tenía un staff, que precisamente era el staff de control de gestión. Era un staff que estaba entre él y los directores de las empresas. Y ese staff era el encargado de supervisar a los directores, de recibir los planes, de recibir los proyectos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última palabra era él. Tenía un consejo en donde estábamos los demás socios, eventualmente, al que no le hacía mucho caso, pero él tomaba las decisiones. Yo creo que era audaz por lo que acabo de decir, ¿no? Comprar una empresa y luego decir quién le entra, pues se necesita audacia, porque se pudo haber quedado solo. Gastón era muy especial. Él estudió economía en Harvard, entonces sí tenía los defectos de Harvard. Estudiaba mucho, era muy inteligente, daba muy buenos casos y clases aquí en el instituto. Todo el mundo le entendía porque tenía figuras
que iba explicando cómo explicaba la inflación. Entonces era un trenecito que subía así, con un esfuerzo tal. Bueno, entonces todo el mundo estaba pendiente del trenecito y él estaba explicando la inflación. Fue un buen empresario, un empresario brillante, muy inteligente, con una gran memoria, y hasta ahí. Tuvimos negocios juntos porque en algún momento acabamos siendo socios en una aventura hotelera que, por cierto, todavía funciona, y ahí fuimos socios. Fuimos, mi señora y yo, a saludar a mis padres, y ahí tuve oportunidad de reunirme con don Pedro, porque don Pedro ya se había regresado a Roma y entonces era algo así como procurador general, y tuvimos una reunión con él. Fue prácticamente la segunda vez que tuve la oportunidad y la fortuna de estar con don Pedro. Posteriormente, ya aquí en México, continué con la relación con él hasta siempre. Entonces, pues para mí fue un segundo padre. Don Pedro fue muchas cosas para mí. Un padre, un maestro, un sabio, porque en la vida necesitamos tener uno que otro sabio que nos vaya diciendo por dónde. Entonces, él fue uno de los sabios que tuve la fortuna de tener. Muchos seguimos a don Pedro precisamente porque nos gustaba como líder, como dirigente, ¿no? Lo que se hizo, por ejemplo, en la Residencia Universitaria Panamericana, pues es una parte de su propia realización como arquitecto. Lo que se hizo en Montefalco, se rehizo bajo la dirección de don Pedro. Mimiahuapan, que nosotros recibimos pues un poco como Clavería, casi en ruinas, y don Pedro dirigió las restauraciones, y de aquí y de allá. Me encantaba funcionar en arquitecto. Tenía una enorme personalidad, tenía un gran sentido del humor, y hombre, a mí me fascinaba platicar con él porque tenía muchas anécdotas. Él platicaba en anécdotas de su familia, de cómo vivían, de qué problemáticas tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Era una combinación de español con italiano, que pues no es fácil, pero así era, ¿no? Era elegante, era distinguido, tenía una educación fina. Entonces, pues yo lo veía como ejemplo en muchas cosas, hasta de personal comportamiento. Fue un elemento de gran utilidad para don Pedro aquí en México, para los proyectos que se realizaron, y fue notable porque fueron proyectos que se fueron realizando casi simultáneamente.
La posibilidad de estar muy cerca. Yo formo parte de la Junta de Gobierno de la universidad, entonces tengo la oportunidad de estar en contacto, de saber qué se hace, de saber cómo se va desarrollando, de opinar. Fuimos críticos cuando considerábamos que había que hacer alguna corrección. Intervenimos, por ejemplo, en el primer programa de estudios de la Escuela de Derecho, en los primeros estatutos de la Junta de Gobierno, y todo con esa actitud de crítica, pero también de crítica constructiva, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dejado? Pues mucho. Yo diría que uno de los objetivos principales de una institución de esta naturaleza es la madurez. ¿Cómo lograr la madurez? No solamente la madurez profesional a través de la experiencia y los conocimientos, sino también la madurez humana, cómo sobreponernos a las adversidades, cómo dar ejemplo a los que siguen, cómo educar a los hijos, etcétera, etcétera. Por eso empezábamos a decir que el humanismo era nuestra bandera. Yo creo que sigue siendo hoy, y no muchas escuelas pueden presumir de ser humanistas. No, yo creo que muy pocas, porque el humanismo pues parte de principios que ustedes ya saben cuáles son. Creo que esos son, en términos generales también, esos efectos que buscamos desde el principio, que queremos tener desde el principio, ¿verdad? Comentabas el desarrollo del programa de Persona Familia, o de Empresa Familia. ¿Cuál fue? Tienes, algunos de tus hijos son egresados del IPADE. Sí. ¿Cómo se llevó el beneficio del IPADE a tu vida familiar, a tu vida con tus hijos, al desarrollo pues con una familia como la que tienes? Todos han estudiado, están titulados, casados, con hijos. Tengo un chorro de nietos, ya tengo una bisnieta. Así es que, ¿eso es resultado? Sí es parte. Parte es el resultado. Porque entre otras cosas también te está demostrando que por una parte la familia funciona y por otra parte la empresa funciona. Yo quisiera desearles a todos los que pasen por la empresa familia que las dos partes funcionen, que en las dos partes les vaya bien, que en las dos partes tengan éxito. Todas esas carreras que ahora existen en las universidades de negocios internacionales, de mercados internacionales, pues son precisamente para aprovechar la globalización. ¿Qué necesita México concretamente? ¿De qué estamos hablando? Si México no tiene desarrollo económico, pues estamos pasmados. Necesitamos promover el desarrollo. ¿Cómo se promueve el desarrollo?
Ese es el futuro del IPADE. El futuro del IPADE es precisamente abrirnos los ojos y abrirles los ojos a los nuevos dirigentes para que vean cómo pueden aportar nuevas ideas, nuevos mecanismos, nuevas tecnologías para promover el desarrollo, para que haya más desarrollo. Este instituto es un foco de desarrollo del bien común. Cada vez más. ¿Cómo le hacemos para que cada vez más funcione con ese fin? No solamente que beneficie a los que vinieron al AD2, que beneficien a toda la sociedad.